Sí, gracias, señor presidente. Eh, la verdad que después de 3 meses y medio, el 2 de julio exactamente, votábamos, le dábamos media sanción a un paquete de ayudas en un proyecto que había sido el trabajo de varios proyectos de ley, de varios diputados y diputadas que trabajaron y mucho en distintas comisiones de esta Cámara, para brindar una serie de herramientas que permitan una rápida asistencia a los que en ese momento identificamos como algunos de los sectores más golpeados, más complicados por las restricciones necesarias para enfrentar la pandemia que estamos viviendo. Lo habíamos hecho en primer lugar con respecto a las instituciones deportivas, a los clubes. Lamentablemente no logramos que ese proyecto obtuviera la sanción que falta en el Senado, porque hubiera permitido que la mayoría de las instituciones deportivas tuvieran algunos recursos para afrontar lo que hoy es una situación desesperante, la falta de actividad, de cobro de cuotas, que realmente les impide funcionar y que ven un futuro inmediato muy complejo al momento de reactivarse las actividades que todos esperamos que sea lo más pronto posible, más allá de la incertidumbre que realmente estamos viviendo. También se planteó en otros órdenes. Aquí trabajamos con respecto a un sector que debió cerrar sus puertas inmediatamente cuando se dictaron los primeros decretos restrictivos. Nos referimos a todo el sector turístico, hotelero, gastronómico y sectores de servicios que están directamente asociados a esas actividades. Es cierto que han recibido algunas ayudas, algunas asistencias, fundamentalmente del gobierno nacional, que les permitió atender parcialmente los salarios y algunas obligaciones del personal con respecto al personal, y también alguna asistencia por parte del gobierno provincial, pero que en distintas oportunidades las cámaras y las asociaciones que representan a este amplio sector en la provincia nos han manifestado que no eran suficientes. Fundamentalmente nosotros trabajamos en estas iniciativas buscando herramientas rápidas, dinámicas para esta emergencia. Estamos hablando no solo de asistencia económica, también de exenciones impositivas, también de beneficios tarifarios en los servicios públicos, fundamentalmente de luz y de agua, y otro tipo de herramientas, como es acuerdos con distintas entidades financieras locales para poder obtener mejores recursos financieros que los que se están obteniendo en la plaza, en el mercado en la actualidad, y sobre todo considerando la situación que están viviendo los sectores de los que hablamos. El Senado entendió que junto a estos sectores debían, en la misma normativa, eh, ubicarse también otros sectores que nosotros habíamos dado media sanción, como los jardines maternales, los gimnasios, los salones de eventos o empresas dedicadas a eventos diversos, todos sectores muy, muy golpeados por las restricciones que se han tomado. Y quiero decir dos cosas respecto de esto. En primer lugar, que hoy está en crisis realmente todo lo que se ha venido estableciendo en todos estos meses. Hay una discusión muy fuerte sobre cuál debió haber sido el camino correcto para enfrentar la pandemia. Nuestro país hoy ostenta algunos de los índices más preocupantes a nivel mundial respecto de la cantidad de muertes por habitantes, por millones de habitantes, respecto también de la cantidad de infectados. Y esta es una situación que realmente nos lleva a reflexionar y a pensar cómo vamos a seguir. Pero hay algo que sí es cierto y que no cabe ninguna duda en este momento. En la medida que entendemos que haya que tomar restricciones, que haya que tomar decisiones oficiales que implican restricciones, al mismo tiempo hay que estar
ayudando a los sectores a los cuales los impacta muy fuertemente. Y no me estoy refiriendo a los sectores económicos pudientes, a las grandes empresas, a los grandes grupos financieros. Ellos no pierden nunca, señor presidente, quédese tranquilo, no van a perder con ninguna pandemia, siempre van a sobrevivir, siempre van a encontrar la forma de reciclarse y hasta de hacer ganancias de las crisis. Me refiero a las pequeñas, medianas, microempresas, a las empresas familiares, a los emprendedores cuyo sustento depende de una actividad que se ha visto fuertemente resentida por las medidas que se han tomado. Es imprescindible que al mismo momento que se toman esas medidas se ayude a esos sectores, porque es la forma en que podemos tener éxito con las medidas, es la forma en que uno le puede decir con tanto tiempo que se está extendiendo esta pandemia a sectores que van a ser perjudicados, pero que va a estar el Estado acompañándolos, va a estar el Estado ayudándolos y va a estar la sociedad de alguna manera equilibrando este desequilibrio, porque hay sectores que no se perjudican, hay sectores que se perjudican muy poquito y hay otros a los cuales les está costando el trabajo y el esfuerzo de toda una vida estos meses que están transcurriendo. Insisto, para nosotros debió haberse, estas herramientas debieron estar antes y los habíamos sancionado aquí en esta Cámara con algunas características que no son exactamente iguales, pero que seguimos considerando valioso en lo que vino del Senado. Quiero decir una segunda cosa respecto de lo que acabamos de aprobar. Este texto que acabamos de aprobar pone en cabeza al Poder Ejecutivo mayores decisiones respecto de cuándo aplicar o no las ayudas. Incrementa la responsabilidad del gobierno provincial actual en decidir los montos, en qué momento, cuándo, cómo instrumentar las ayudas a los sectores más necesitados. Rogamos y esperamos que estén a la altura de las circunstancias, porque es una normativa que están esperando muchísimos sectores de una manera realmente, yo diría, retrasada en el tiempo por la cantidad de tiempo que ha transcurrido y los efectos que ha tenido esta pandemia en la sociedad y insisto, en pequeños y medianos productores de servicios o emprendedores, comerciantes que están realmente atravesando una situación muy compleja. Quiero también referirme, señor presidente, entiendo que es el momento para hacerlo, a otra de las normas que acabamos de aprobar, que aprobamos antes de esta interrupción que hicimos para ingresar esto del Senado, que es la ley de adhesión, la ley provincial de adhesión a la última modificación importante que tuvo la normativa de las ART en la Argentina. La verdad que la historia de las ART en la Argentina, que se inicia con aquella primera ley que establece todo este sistema de atención de los riesgos de trabajo en el año 95, una normativa que surgió en una coyuntura que todos vamos a recordar bien, donde las tensiones entre el mundo del trabajo y el mundo de las empresas se agudizaron. Era el gobierno de Carlos Menem y las normativas que salían en ese momento no eran consideradas desde el mundo del trabajo las más favorables para los trabajadores, sino que se estaba en un proceso de concentración económica empresaria, por el cual estas normativas desde muchos sectores del progresismo fueron rechazadas, lógicamente. Y fue un andamiaje legal que empezó a desarrollarse en la Argentina, modificando fuertemente lo que es el derecho laboral surgido de la Ley de Contratos de Trabajo 20.744, una ley que tuvo un origen en una coyuntura totalmente distinta, allá por los comienzos de la década del 70. Entre esta contradicción y entre estas tensiones aparece la ley de ART. Esa ley de ART luego va teniendo distintas modificaciones. La última a la que acabamos de adherir, que fue en febrero del 2017, febrero del 2017, es una ley que en su momento la trabajó fuertemente
el gobierno nacional de Cambiemos, pero que tiene hoy la particularidad de contar también esa modificación con el apoyo del actual gobierno nacional. De hecho, el ministro de Trabajo del actual gobierno nacional, Alberto Fernández, una de sus primeras acciones que recordamos aquí en la provincia de Santa Fe fue venir a trabajar y a plantear la necesidad de que la provincia adhiera, como lo han hecho el resto de los distritos del país, a esta última reforma en la ley de ART. Y esto tiene que ver con algo que nosotros veníamos trabajando, o que no es nuevo en esta legislatura, este debate y esta discusión. Tanto es así que en el gobierno anterior, que a usted le tocó encabezar, se envió un mensaje a esta legislatura que contenía una normativa muy similar a la que acabamos de aprobar y que entendía y entiende y entendemos que es necesario que en la provincia de Santa Fe se adhiera a este marco, que es el marco nacional vigente. Es decir, nosotros no estamos legislando la ley de RT, que es nacional, que es derecho de fondo. Estamos adhiriendo a una modificación que se hizo en el año 2017 y que cambia la regulación de cómo el proceso por el cual se establece que previo a cualquier judicialización, las comisiones médicas reguladas son las que fijan los criterios con los cuales se establecen las indemnizaciones. Y deben los trabajadores recibir esas indemnizaciones o si no tienen los recursos que se reúnen en la ley. El no haber adherido hasta acá a la provincia de Santa Fe genera una diferencia en el tratamiento de estas cuestiones respecto de todas las provincias que nos rodean, que tienen regulados ya estos recursos y que por lo tanto la fijación de las primas por parte de las empresas tiene sustancialmente diferencias con respecto a la provincia de Santa Fe. Nosotros necesitamos esta adhesión, la planteamos desde el gobierno anterior, se plantea hoy también desde el actual gobierno provincial, se plantea hoy desde el actual gobierno nacional como lo hizo en el gobierno anterior y quizás sea una de las muy pocas cosas en las que ambos gobiernos o ambos sectores tan disonantes de la política han estado y están de acuerdo sobre la adhesión necesaria a esta última reforma de la ley de RT. Quiero decir que hemos tomado precauciones en cuanto a la constitución de las comisiones médicas, se ha trabajado sobre el dictamen que vino del Senado, ampliando fuertemente las posibilidades que los trabajadores puedan acceder en distintos lugares de la provincia a estas comisiones médicas de la mejor y la forma más rápida posible para poder atender las necesidades que tengan de indemnización. Pero debo decir que previo al siniestro que genera la necesidad de la indemnización está el desarrollo en el mundo de las empresas de los lugares de trabajo. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque la provincia de Santa Fe ha sido pionera en el desarrollo de la ley de los comités mixtos de higiene y seguridad en el trabajo. Ha sido reconocida por la oficina local de la OIT como un avance importante, como uno de los primeros estados subnacionales que reguló estos comités mixtos y que comenzó a trabajar los objetivos de trabajo decente como una política de Estado implementada a partir del año 2008, cuando era gobernador el doctor Hermes Wiener y cuando era su ministro de Trabajo el doctor Rodríguez, y que trabajamos en aquel momento en el gabinete provincial y que fue sin dudas un avance que sigue estando vigente y que sigue dando sus frutos en la provincia de Santa Fe y que es algo que tenemos que seguir trabajando y profundizando, llevándolo también a nivel nacional. Es la posibilidad de evitar los accidentes o minimizar los riesgos laborales hacia el interior de las empresas. Y no es menor esa cuestión, toda vez que cuando nos fijamos ya en la reparación del daño, estamos viendo que a un trabajador ese daño, por más que se lo reparemos económicamente, en lo personal,
le ha producido ya una afectación. Por lo tanto, es muy importante que nos concentremos también en esa cuestión previa, y creo que así lo hemos hecho, y esta provincia ha sido pionera en ese sentido. Por eso, y teniendo en cuenta los acuerdos a los cuales hemos podido llegar entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, hoy hemos dado sanción a lo que consideramos que eran las reformas que había que hacerle al dictamen que en su momento vino, perdón, a la media sanción que en su momento vino de la Cámara de Senadores, sobre el mensaje del Poder Ejecutivo actual, y sobre el cual esas reformas que hemos introducido van a ser, entendemos, aceptadas por el Senado en el día de hoy, y van a convertir en ley la adhesión de la que venimos hablando. Es así, señor presidente, que no quería dejar de hacer referencia también a esa sanción que se ha dado en el día de hoy. Dentro de lo que yo debo decir, es una jornada histórica, y no quiero dejar de felicitar y saludarnos a todos y a todas por las sanciones que hemos alcanzado. Muchas gracias.